Muy buenos días, hermano. Dios le bendiga. Muy bienvenidos a la finalización del repaso de las lecciones de escuela sabática para este segundo trimestre del año 2023, en el cual estuvimos estudiando los tres mensajes cósmicos a lo largo de todo el trimestre. Y esta última lección, la lección número 13, se titula Encendidos con la gloria de Dios. Y este día, jueves 22 de junio, se titula precisamente, hermanos, el Cordero Inmolado. De hecho, ese es el título de la lección, lo ven acá en la pantalla, y vamos a continuar estudiando este día, pero como siempre, antes de continuar, no podemos hacerlo sin antes pedir la presencia de Dios en nuestras vidas. Les voy a invitar a que oremos y de ahí donde nos encontramos, reverentemente inclinemos el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos y te damos gracias, te glorificamos, te damos toda la honra y la gloria que solo a ti te pertenece, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú nos creaste, somos pueblo tuyo y ovejas de tu prado, Señor. Y gracias porque a lo largo de todo este trimestre, en medio de bestias, del dragón, de mujeres vestidas de blanco, vestidas de escarlata, Señor, a lo largo de toda esta simbología, la simbología que sobresale es la que dice el título, el Cordero inmolado. Y te rogamos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos guíe para poder encontrar al Cordero en medio de toda la simbología del Apocalipsis y no solo encontrarlo, sino hacerlo parte de nuestra vida, como también el mismo libro de Apocalipsis lo indica. Así que te damos gracias, Señor, porque nos has permitido llegar a finalizar un trimestre más estudiando tu palabra y te rogamos que te quedes con nosotros para continuar estudiando las verdades eternas que encontramos en ella. Perdona nuestros pecados, Señor, te lo rogamos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el Cordero inmolado. Como mencionaba durante la oración, hay muchos símbolos en el libro de Apocalipsis y los hemos visto poco a poco, algunos de ellos. Encontramos el dragón, la bestia, el falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas. Encontramos una mujer vestida de blanco que se le dan las dos alas de la gran águila para que vuele al desierto. Encontramos una mujer vestida de púrpura y escarlata, montada sobre una bestia escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, una bestia que no se asemeja a nada que podamos habernos imaginado. Y a esta bestia, el dragón, le da su trono, su poder y gran autoridad. Y luego vemos otra bestia que parece un cordero también, pero al final habla como dragón. Y en medio de todas estas bestias vemos tres ángeles volando que traen el mensaje principal que hemos estudiado a lo largo de todo el trimestre. Son tres mensajes, pero es un solo mensaje. Y está eh, precedido por toda la simbología que hemos visto anteriormente. Pero estos mensajes son el último mensaje de amor y de misericordia de Dios para el mundo. Y en medio de toda esta simbología que he mencionado, encontramos una figura que es el centro no solamente del Apocalipsis, sino de todas las Sagradas Escrituras, de toda la Biblia. Sin embargo, quiero compartir con ustedes rápidamente, ahí en la cartilla está el libro, un versículo, en Apocalipsis 1, versículo 3, Apocalipsis capítulo 1, versículo 3, que dice: Bienaventurado el que lee las palabras de esta profecía y dichosos los que la oyen y guardan lo que está escrito en ella, guardan lo que está escrito en ella, porque el tiempo está cerca. Todas esas profecías son para el tiempo del fin. Y este versículo llama bienaventurado, o sea, dichoso, feliz, lleno de esperanza, al que lee esta profecía, o sea, es un libro para leerlo, pero no solo leerlo, sino ponerlo en práctica. Esa es la parte que dice: guardan lo que está escrito en ella. Y es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, el libro así se llama, Revelación, de su procedencia griego. Apocalipsis es la revelación y es para el fin del tiempo.
Y entonces, hermanos, ¿cuál es esa imagen que aparece recurrentemente a lo largo de todo el libro del Apocalipsis? Es el Cordero. Vamos a leer varios versículos, aquí los vamos a ir viendo en secuencia, todos son de la versión de la Reina Valera del 60. Entonces comienzo con el primer versículo, que es Apocalipsis 5:6. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Acá la simbología cuernos se refieren a poder. 7 cuernos es el poder absoluto que tiene el cordero como inmolado. Digamos, esta es una de las características más importantes que vamos a encontrar del cordero, cordero como inmolado. Y 7 ojos, es su omnisciencia, que él puede ver el fin desde el principio y ha existido desde la eternidad y por la eternidad. Y los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, esa es la sabiduría absoluta de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero como inmolado. Luego en Apocalipsis 5:8 dice, y cuando hubo tomado el libro, aquí estamos hablando del libro que estaba sellado, y nadie podía abrir los sellos excepto este Cordero como inmolado. Entonces aquí se refiere a este versículo. Y cuando hubo tomado el libro, ese libro sellado, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y luego Apocalipsis 5:12, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Todos estos, todos estos aspectos de los cuales el Cordero es digno son todos los aspectos que Satanás quería para él. Él quería el poder, la riqueza, la sabiduría. Todo esto era lo que Satanás quería y por eso él quiso ser igual a Dios. Pero esto únicamente le pertenecen a Dios y al Cordero. Y encontramos en los versículos que están más adelante, ¿por qué? Apocalipsis 7:17, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 14:1. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Acá nuevamente hacemos referencia al sello de Dios, que ya estudiamos en las lecciones anteriores, que el sello en sí es el día sábado, es el verdadero día de adoración. Y lo que está en el trasfondo de ese día es la adoración. ¿A quién vamos a adorar? Si al Dios creador, sustentador y redentor, o a la bestia y a su imagen. Entonces, estos 144,000 tienen el nombre del Cordero y de su Padre escrito en la frente. Esto quiere decir que reflejan el carácter de Dios. Ya lo vamos a ver más, lo vimos en esta semana en Éxodo, cuando Moisés le pidió a Dios ver su gloria. La gloria de Dios es su carácter, es su misericordia, su compasión, su amor infinito. Realmente, esa es la gloria de Dios. Y entonces, aquellos que reciban el sello de Dios, de hecho, tienen que reflejar el carácter de Dios. Y por eso está el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente de los 144,000. Luego, Apocalipsis 15:3, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Este cántico solo lo podrán cantar aquellos que han sido salvados, que están dentro de los 144,000. Y continuamos leyendo los versículos que están acá este día en la lección de Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Nuevamente las bodas del Cordero. Aquí ya estamos en la recta final, cuando el pecado, el pecado y el originador del pecado, que fue Satanás, junto con la bestia y el falso profeta,
y con todos los que lo siguieron al dragón a lo largo de todos los siglos son echados en el lago de fuego. Aquí esto ya nos lleva a la recta final y Apocalipsis 21 ya es después de esa destrucción del pecado y de la muerte y dice Apocalipsis 21, 22 y 23 y se está refiriendo a la ciudad santa, a la Nueva Jerusalén, porque cuando la Nueva Jerusalén baja y se posa sobre la tierra es cuando Satanás hace el último intento de atacar a la ciudad amada y ahí es cuando llueve fuego del cielo y son lanzados en el lago de azufre y destruye a Satanás y a todos sus ángeles y a todas las personas que lo siguieron a lo largo de los siglos. Y este último versículo se refiere a la santa ciudad, a la Nueva Jerusalén. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Entonces, hermanos, en esta nueva ciudad Dios morará con su pueblo, todos aquellos salvos que siguieron al Cordero por donde quiera que iba. Y finalmente Apocalipsis 22, versículos 1 y versículo 3. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Esto se refiere nuevamente a la Nueva Jerusalén, y sus siervos le servirán. Hermanos, a través de esta secuencia de versículos hemos visto que el tema central del libro de Apocalipsis es el Cordero. No son las bestias, no son las mujeres, no son los sellos, no son los caballos, es el Cordero. El Cordero es el centro del libro de Apocalipsis y es el centro de todas las Sagradas Escrituras, es el centro de toda la Biblia. Y entonces, lo importante que notemos acá es que no solo vemos a un cordero. El Señor Jesús también es llamado en el Apocalipsis el león de la tribu de Judá, la raíz de David, pero es llamado además un cordero y como inmolado. Y menciona ahí que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Entonces el plan de la salvación existió desde la eternidad y su cumplimiento se llevará y tendrá efectos por la eternidad, porque nuestro Señor Jesús murió y las señas de su muerte estarán con Él por la eternidad, para recordarnos que Él nos redimió para Él y para su Padre, a todos los que hemos tratado de seguir al Cordero por donde quiera que va. Entonces, me encanta el párrafo que está aquí, el penúltimo párrafo, que es del doctor Ángel Manuel Rodríguez, del libro El cierre del conflicto cósmico y el papel de los mensajes de los tres ángeles. Ese es el nombre del libro. Y el doctor Rodríguez menciona lo siguiente: debemos colocar intencionalmente al Cordero que fue inmolado en el centro mismo de nuestras doctrinas y misión y en el corazón de cada sermón que predicamos, cada artículo que escribimos, cada oración que elevamos, cada canción que entonamos, cada estudio bíblico que damos y en todo lo que hacemos. Que el amor revelado por el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros y nos impulse a cuidar también del mundo. Dios tiene ovejas en otros rediles, hermanos, y nosotros tenemos que ser prudentes al hablar de esos rediles. Es cierto que a lo largo de todo el trimestre vimos que la bestia a la cual el dragón le da su trono, su poder y gran autoridad es la Iglesia Católica y es el papado, es el sistema papal, y que el anticristo, ya como estudiamos en la lección anterior, es precisamente el líder de esta iglesia, es el Papa. Y entonces, hermanos, ese es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Sin embargo, tenemos que ser prudentes porque el Señor tiene ovejas dentro de ese redil que van a salir ya con el llamado del ángel que vimos esta semana. Salir de en medio de ella, pueblo mío, los llama el Señor. Ellos también son el pueblo de Dios, son parte del pueblo remanente de Dios, el que se menciona y hemos estado mencionando a lo largo de todo el trimestre, que finalmente con la luz que ellos tienen y que han alcanzado, que es lo que los hará salir de Babilonia, ellos también guardarán con esa luz los mandamientos de Dios.
y tienen la fe de Jesús, porque esa fe es la que los va a impulsar a salir de Babilonia. Así que, hermanos, seamos prudentes al hablar con nuestros hermanos que se encuentran en esos otros sistemas que están adorando actualmente equivocadamente, pero Dios les va a dar luz para poder salir de Babilonia cuando este llamado se dé. Así que, hermanos, acá me encanta este párrafo, esta participación que tuvo el doctor Rodríguez, cuando dice eh, que el Cordero en la cruz transforme la manera de tratarnos entre nosotros. O sea, incluso dentro de la iglesia tenemos que empezar a amarnos los unos a los otros. Y realmente ahí es donde tenemos que poner en práctica lo que el Señor Jesús nos enseñó, que dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien por los que os aborrecen y maltratan, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y si no estamos haciendo eso, hermanos, no estamos cumpliendo con el mandato de nuestro Señor Jesús. Entonces, en medio de las imágenes de las bestias peligrosas, de un dragón que hace guerra contra los santos del Altísimo, de las plagas, de la persecución y de la marca de la bestia, el cordero como inmolado, permanece como el centro de atención, dice la lección, y solo él y lo que hizo, hace y hará por nosotros, antes de que todo esto termine, es en última instancia la razón del mensaje de los tres ángeles. Y yo solo quiero cerrar el repaso de este día y toda la participación a lo largo del trimestre con el siguiente versículo, que es la invitación de ese cordero que fue inmolado de antes de la fundación del mundo. Y esta es la invitación para todos, hermanos, para todos, no solamente para los adventistas del séptimo día, es invitación para todo el mundo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que podamos abrir la puerta de nuestro corazón, hermanos, y cenar, permitir al Señor que entre en nuestro corazón y que Él pueda estar con nosotros, pueda cenar con nosotros y nosotros con Él. Y realmente lo más importante es que al fin del tiempo, cuando Él venga y podamos morar, podamos estar con Él por toda la eternidad. Que Dios les bendiga grandemente.